En las sesiones anteriores hemos podido identificar todos los parámetros normativos que nos trae este cambio en la NSR10 y hemos llegado hasta el capítulo 4. Vamos desde esta sesión a iniciar con el capítulo 5, que nos trae un tema bien interesante, de los que más me gustan de la norma, y es los criterios de la evaluación estructural que se deben tener en cuenta para el desarrollo de este tipo de viviendas. Es importante mencionar que desde mi percepción es la agrupación o conjunto o estandarización, si se quiere, de las ideas que llevan para posteriormente hacer la evaluación y reforzamiento de la edificación. Este tema es bastante subjetivo y encuentra uno que hay allí algunas limitaciones, algunas interpretaciones, y pues vamos a retomar desde ahí entonces lo que nos dice la norma. En cuanto a lo que vemos nosotros, vamos a hacer un repaso rápido para ubicarnos aquí exactamente donde vamos. Y entonces hablamos inicialmente de la información preliminar. Entonces hemos podido avanzar de identificar la vivienda y verificar el alcance, si esta vivienda que vamos a intervenir está dentro del alcance de este cambio normativo, y adicionalmente le damos la ubicación en el territorio. Recolectar, viene un proceso de recolección y análisis de la información de las zonas de riesgo para posteriormente pasar a revisar el POT que nos dice sobre esa zona y lo que permite, pasar posteriormente a visitar el sitio y explorar el entorno. Entonces aquí vemos que es una recopilación de información para tener un contexto de lo que vamos a realizar en el siguiente paso, que es la evaluación de la estructura existente. Esta imagen, que la puede encontrar usted en la página 13 del documento, me parece que es importante tenerla presente siempre porque permite que usted no se pierda en la ruta de lo que estamos haciendo. Entonces vamos aquí, vamos a iniciar cuál es la evaluación de la estructura existente, para pasar posteriormente a completar la lista de verificación, que es el apéndice A1, que también vamos a revisar durante las próximas sesiones, y posteriormente determinar si tiene deficiencias o no esa edificación, esa construcción, para tomar un camino o el otro. Si hay deficiencias, nos indica el camino, y si no tiene, pues nos indica también qué hacer. Entonces, para que usted sepa, dentro de la ruta estamos en la evaluación de la estructura existente. Y desde allí, pues entonces vamos a iniciar con lo que nos menciona el documento. Este capítulo describe todos los aspectos que se deben evaluar en la vivienda con respecto a fallas, daños y posibles deficiencias estructurales. Entonces miremos aquí algo importante. Nos va a indicar cuáles son esos aspectos que debemos tener en cuenta. Si usted le pregunta a cualquier otro profesional, obviamente ingeniero civil, seguramente él tendrá algunos parámetros diferentes, ¿cierto? O considerará realizar algunos otros. ¿Cuál es el objetivo? Que como vamos a revisar ahora en la lista de verificación, que la tenemos aquí, que pues está dentro del material de apoyo, podamos diligenciar, podamos interpretar a qué hace referencia cada una de ellas, como ya hemos mencionado en otros videos, y que esta única lista sea la que nos permita a nosotros realizar o no la intervención de la edificación. Tema este que abordaremos durante las próximas sesiones. Entonces, aquí que encontramos, nos habla de los daños y las posibles deficiencias estructurales. El procedimiento de evaluación estructural, como ya vimos en la diapositiva anterior, donde están los pasos que debemos nosotros realizar, pues se realiza siguiendo la lista de verificación del apéndice A1, que fue el que acabé de mostrar, que se utiliza para identificar deficiencias estructurales y para implementar medidas de intervención estructural. Entonces, de esa lista de chequeo que tenemos nosotros, junto con la información preliminar que hemos podido recolectar, de allí se podrán identificar cuáles son las deficiencias, las posibles deficiencias que tenga la edificación o la construcción, y poder desde allí arrancar o implementar con las medidas de intervención estructural. Finalmente, se revisa de nuevo la lista de verificación con el objetivo de garantizar que se hayan considerado todos los aspectos consignados en la fase de
evaluación estructural. Entonces mire lo importante del documento, me parece que de las cosas más relevantes es que unifica todos los criterios que tenemos nosotros que revisar. En ocasiones empieza uno a hacer su lista, digamos como lo hacíamos anteriormente, lo explicamos en otro curso anterior, y se congestionaba uno a veces para poder determinar qué era lo que tenía que revisar, cómo hacerlo y lo demás. Aquí, como hemos podido verificar en los 4 capítulos anteriores, nos indica desde lo que tenemos que llevar al sitio de trabajo, desde dónde abordamos la información previa. Nos da un manual muy básico indicando qué tenemos que llevar para hacer la verificación de la estructura. Entonces hablaba del flexómetro, la lista de chequeo, que tema este que ya pues lo vimos en otros videos. En esa lista de verificación se consignan los criterios de evaluación aplicables a viviendas de mampostería construidas en el territorio nacional, eh, y a partir del comportamiento de edificaciones similares de eventos sísmicos pasados y de investigación académica pertinente. El no cumplimiento de los criterios especificados en la lista requiere una intervención estructural siguiendo los requisitos definidos en el capítulo 7 de este documento. Entonces miren lo importante. Nosotros lo que nos dice es, nosotros tenemos la lista, aquí tenemos una serie de requisitos donde nos dice cumple, no cumple o no aplica. Nos da cuál es ese parámetro, nos da las notas de la evaluación, es decir, lo que encontramos en campo, cuáles serían las medidas de intervención. Ojo, esto viene en el capítulo 7, que es con la que se diligencia esto, es decir, hacemos cuáles son los procesos de modelación, cómo los podemos ajustar y posteriormente determinar el estado de la intervención, ¿cierto? Entonces es una lista muy completa la que tenemos nosotros acá y pues justamente el decreto AIS 410 del 2023 pues justamente es el que nos permite realizar este procedimiento. Mire usted lo importante, el no cumplimiento de los criterios especificados en la lista requieren una intervención estructural. Entonces, si no cumple, aquí cumple o no cumple, pues acá tendrá que haber unas medidas de intervención. Indudablemente, si cumple, pues no habrá que tener esas medidas de intervención. Bien. Ahora bien, dice el texto, alternativamente el diseñador estructural puede adoptar y ejecutar una evaluación de otro tipo, es decir, no solamente la de la lista de chequeo, siempre y cuando ésta sea más detallada que la descrita en el presente documento. Entonces, ¿qué alternativa nos ofrece la norma? Bueno, venga, de pronto esa vivienda tiene algo único que no contempló esa lista, ¿sí? Cada proyecto tiene sus propias condiciones, entonces dice, adiciónele a lo que tenemos en la lista de verificación del apéndice A1, adiciónele que sea mayor pero no menor. Bien, entonces puede uno complementar o adicionarle otras cosas allí. Adicionalmente dice, califique o cuantifique la vulnerabilidad estructural debida al menos a los factores subyacentes a los que se hacen referencia en las secciones 5.2 a la 5.7, todas las vamos a revisar, y se empleen los criterios de desempeño definidos en la sección 1.3 de este documento. La metodología de evaluación adoptada deberá estar documentada y soportada por literatura y investigaciones técnicas pertinentes. Entonces, pues allí nos abre otra opción, ¿cierto? Si usted quiere utilizar otros criterios, puede utilizarlos, pero tiene que describirlos cuáles son y cómo son. Digamos que allí yo veo una limitación si usted aplica esa alternativa, ¿cierto? Porque la ofrece la norma. Digamos, vamos a empezar a encontrar del tipo de revisiones que hagamos nosotros que si usted no utiliza esta metodología, seguramente el profesional de diseño que va a hacer la revisión correspondiente va a tener algunas limitaciones allí, porque seguramente le tocará empezar a indagar, a revisar, a verificar lo que usted está haciendo, ¿cierto? Mientras que si nos acoplamos a esta metodología que nos ofrece el documento, pues será mucho más fácil no solo el diseño, sino la posterior revisión de este tipo de intervenciones. Ahora bien, nos habla de la caracterización del sitio, entonces si nosotros
venimos aquí, pues empezamos a identificar cuáles son todos esos parámetros y nos damos cuenta, es una lista realmente extensa, aunque no compleja de realizar. Vienen dados esos parámetros que vamos a empezar nosotros a revisar, que vamos a tener un especial cuidado en explicar cada uno de ellos para que sea más fácil la labor suya en campo, ¿cierto? Yo insisto que una de las mejores formas de poder aprender esta normativa y este manejo es que usted tenga esta lista de verificación impresa y la podamos empezar a revisar paso a paso y usted la pueda empezar a entender paso a paso. En cuanto a la caracterización del suelo, antes de determinar el estado de la vivienda es importante evaluar amenazas potenciales de origen geológico y geotécnico, tales como licuación, desplazamientos, avalanchas, etc. Entonces empezamos con la caracterización del sitio, que como vimos está contemplado dentro de la información previa. Allí pues nos habla incluso de verificar si la vivienda se encuentra dentro de áreas que cuenten con restricciones de suelo, que estén en el POT, etcétera, etcétera. Y desde allí pues obviamente empezamos nosotros a diligenciar adecuadamente nuestra lista. Encontramos lo siguiente: licuación, deslizamientos. Veamos otro tema importante: avenida torrencial o inundación inducida por sismo, inundaciones, volcanes. Entonces, si usted se da cuenta, esto viene desde esa información preliminar, ¿cierto? Veíamos aquí hace un momento en la caracterización del sitio que nos hablaba, por ejemplo, de la licuación, y entonces hablaba aquí de que nosotros tenemos que identificar en la caracterización del sitio amenazas de origen geológico, geotécnico, tales como licuación, desplazamientos, etcétera. Es decir, que todo este texto que encontramos nosotros aquí en 5.2 es el que viene referenciado aquí en esta lista de chequeo. Entonces, la vivienda no está ubicada en suelos sueltos, granulares, saturados, materiales o potencialmente licuables. Entonces, marcamos cumple o no cumple. En este caso dice no está ubicada. La vivienda no está ubicada. Entonces, cumple, ¿cierto? Aquí en la nota de evaluación, seguramente podrá usted colocar lo que considere adicional para poder explicar en detalle lo que usted encontró. Si hay alguna observación importante allí por considerar. Ahora bien, si vamos a 2.5.2.1, amenaza por fenómenos naturales y socionaturales, entonces por fenómenos naturales, socionaturales y desencadenados que deben considerarse en la evaluación del sitio, entonces potencial de licuación causada por sismo, movimientos en masa, tema este que ha cogido mucha fuerza en el último tiempo en algunas regiones del país, avalancha y avenida torrencial desencadenada por fenómenos geológicos o hidrometeorológicos, inundación lenta y rápida causada por fenómenos hidrometeorológicos, tsunami, etc. Aquí, por ejemplo, recordamos lo que pasó en la capital del departamento del Putumayo hace un tiempo, donde una avenida pues causó un desastre impresionante. Y desde allí pues empezamos nosotros a identificar el lugar. Esto lo que lleva es a que ese tipo de construcciones en ocasiones han sido más tuburizadas, más llevadas a unos sitios de ubicación o de poca accesibilidad, y entonces el objetivo es que no se plantee un reforzamiento o un mejoramiento de vivienda en zonas que finalmente van a permitir que pasen tragedias. El objetivo, recordemos, de la ley 400 del 97, que nos habla de la NSR 10 o de la norma sismo resistente de Colombia, es el objetivo principal: garantizar y preservar la vida. Ese es el objetivo principal de la norma, y desde allí pues obviamente es que inicia nuestra labor. En el siguiente ítem habla de las edificaciones y los predios vecinos. Entonces se debe realizar una inspección visual del predio donde se va a realizar la intervención y de su entorno inmediato, contemplada con una consideración de sus alrededores como entorno urbano o rural, posicionamiento del predio, sea medianero, esquinero o aislado, los linderos, si tiene redes domiciliares, si hay vías, la pendiente del terreno, la condición de las edificaciones adyacentes, el uso de construcciones vecinas, si hay infraestructura existente, entre otras. Esto con el fin de detectar, de ser el caso, las posibles afectaciones que se puedan causar durante la intervención
o que la afectación pueda causar a las viviendas en estudio. De este subcapítulo vienen otros como son las estructuras de contención. Se debe verificar la presencia y el estado de estructuras de contención integradas a la vivienda o en su entorno más próximo. Entonces habla de los muros de contención de sitio, entonces habla que son construidos en piedra o en concreto y nos da todos los parámetros que se deben considerar allí. Los muros de contención o de cimentación, entonces empezamos a revisar si ese lugar donde se presenta la intervención, pues tiene muros, si se deben verificar, obviamente también hay algunos detalles allí en la lista que vamos a revisar. Entonces, veíamos acá dentro de la lista que hablábamos en esta primera parte de inundaciones, volcanes, etcétera. Mire usted que gran parte, pues obviamente no aplicará en algunos casos. Y posteriormente viene en 1.6 las estructuras de contención, que es justamente lo que estamos hablando hace un momento. Entonces, dice, identifique uno o varios de los tipos de muros de contención presentes en la vivienda y conteste las preguntas sobre el estado de cada uno. Muro de contención de sitio. Si los muros son de gravedad, no superan los 2 metros, los muros cuentan con perforaciones de drenaje, los muros están en buenas condiciones y entonces allí pues verificamos si cumple, no cumple o no aplica para que lo podamos diligenciar. Aquí hay un tema importante que hemos tratado, en nuestro caso, pues aparte de tener nuestra lista de verificación, es adicionarle los encabezados aquí, porque aquí entonces cuando usted cambia de hoja le toca necesariamente venir a la primera. Entonces, pues es un tema que usted puede desde su perspectiva personalizar esta lista que está en el material de apoyo para que la pueda organizar y sea mucho más fácil su entendimiento. Vienen también los muros de contención de la cimentación, los muros de contenciones integrados, si están integrados o no a la vivienda, y pues tiene algunas consideraciones allí. Entonces, es importante entender que todo lo que encontramos acá en la teoría, pues obviamente viene incorporado acá en la lista. Entonces es mucho más fácil su diligenciamiento. Bien, en la siguiente sesión continuaremos con los aspectos relacionados a la configuración de la vivienda. Vamos a hablar sobre la irregularidad o no de este tipo de edificaciones y otros factores que inciden directamente en el proceso de evaluación de la edificación.